¿Qué pasaría si te dijera que el acto de que alguien te irrespete no tiene absolutamente nada que ver contigo y todo que ver con ellos, pero que tu respuesta a ese acto lo tiene todo que ver contigo y nada que ver con ellos? ¿Y si te revelara que existe una forma de responder a la falta de respeto, a la ofensa, a la humillación, que no solo te permite mantener tu calma y tu dignidad intactas, sino que tiene el poder de desarmar completamente a tu oponente, dejándolo confundido y sin poder sobre ti? Piensa en la última vez que alguien te faltó al respeto. Un comentario sarcástico de un colega. Un tono condescendiente de un familiar. Un insulto de un extraño. Siente de nuevo esa oleada de calor, esa adrenalina, esa mezcla de ira y vergüenza que te inundó. La reacción instintiva es contraatacar o rumiar en silencio, envenenándote por dentro. Ambas son derrotas. Hoy vamos a aprender el arte marcial de la mente estoica. No te enseñaré a dar un golpe más fuerte, sino a volverte inmune al golpe. Exploraremos una serie de lecciones y técnicas forjadas por emperadores, esclavos y senadores para tratar con las personas que no te respetan sin perder jamás la calma. Y al final de esta hora de entrenamiento, te revelaré la técnica definitiva, la más sutil y poderosa de todas, el movimiento del espejo, que no solo te protegerá, sino que obligará a la otra persona a enfrentarse a su propia fealdad. Antes de que entremos en este dojo mental, me ayudarías inmensamente si haces una pequeña pausa y le das me gusta a este video. Tu gesto es un acto de apoyo que permite que estas herramientas de fortaleza mental lleguen a más personas que las necesitan en un mundo a menudo irrespetuoso. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguna de estas sesiones de entrenamiento. Ahora, respira hondo. Baja a la sección de comentarios y comparte una situación en la que te hubiera gustado reaccionar con más calma o simplemente escribe con determinación, mi paz no es negociable. Estaré leyendo y respondiendo a tantos como pueda, porque el primer paso para dominar estas situaciones es saber que no estás solo en ellas. Ahora, prepara tu guardia. El entrenamiento comienza. El fundamento de toda la estrategia estoica para lidiar con la falta de respeto reside en una verdad tan simple como revolucionaria: nadie puede hacerte sentir mal sin tu consentimiento. La ofensa no está en las palabras o en las acciones de la otra persona. La ofensa es un producto de tu propia mente. Es tu juicio sobre sus palabras, tu interpretación de sus acciones, lo que crea el dolor. Epicteto, un hombre que conoció la falta de respeto en su forma más extrema como esclavo, nos dio el diagnóstico definitivo: recuerda que no es el que te insulta o te golpea quien te ultraja, sino tu juicio de que esas cosas son ultrajantes. Esto es absolutamente crucial. La persona que te irrespeta te lanza una flecha. Pero tú tienes una elección. Puedes permitir que esa flecha te atraviese el corazón, o puedes, con entrenamiento, verla venir, dar un paso a un lado y dejar que se clave inofensivamente en la pared detrás de ti. La mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, corremos hacia la flecha y nos la clavamos nosotros mismos, y luego culpamos al arquero por nuestro dolor. El entrenamiento estoico consiste en dejar de hacer eso. Consiste en construir un escudo, no de arrogancia o indiferencia, sino de sabiduría. Un escudo que te permita ver la falta de respeto no como un ataque personal, sino como una manifestación de la ignorancia, la infelicidad o la debilidad de la otra persona. Cuando entiendes esto, el juego cambia por completo. Dejas de ser una víctima y te conviertes en un observador, casi en un médico que diagnostica una enfermedad del alma en el otro. Y desde esa posición de calma y claridad, tus respuestas se vuelven estratégicas, poderosas y, en última instancia, invencibles. Comencemos con la primera lección, la base de nuestro escudo. Lección 1. Debes cultivar un silencio poderoso y deliberado. En una confrontación, nuestra primera reacción es verbal. Queremos defendernos, justificar nuestra posición, devolver el insulto.
Creemos que el silencio es una señal de debilidad, una admisión de culpa. El estoico sabe que, en muchas ocasiones, el silencio es el arma más poderosa del arsenal. Pero no cualquier silencio. No el silencio del miedo o de la sumisión, sino un silencio deliberado, tranquilo y observador. Imagina este escenario: en una reunión de trabajo, un colega desacredita tu idea con un comentario sarcástico y condescendiente. La sala entera te mira, esperando tu reacción. La respuesta instintiva es ponerte a la defensiva: no es verdad. No has entendido mi punto. El resultado es una escalada, una discusión, y tú pareces emocional y fuera de control. Ahora, imagina la respuesta estoica. Escuchas el comentario. No cambias tu expresión. Haces una pausa de 3 segundos. Miras a tu colega directamente a los ojos, sin ira, solo con una calma imperturbable. Y luego, o bien continúas tu presentación como si nada hubiera pasado, o te diriges al siguiente punto de la agenda. ¿Qué acaba de suceder? Has hecho varias cosas. Primero, te has negado a validar su ataque. Al no reaccionar, has comunicado que su opinión es tan insignificante que no merece una respuesta. Segundo, has mantenido el control total de tus emociones, demostrando una fortaleza inmensa. Tercero, has creado una tensión incómoda para él, no para ti. Su agresión ha quedado suspendida en el aire, sin encontrar un objetivo, y ahora él parece el tonto, el que ha perdido la compostura. El silencio poderoso no es pasividad, es una negativa activa a participar en el juego infantil de la otra persona. Es decir, sin palabras, yo no juego a este nivel. Mi paz es más importante que tu provocación. Para practicar esto, la próxima vez que alguien te diga algo irrespetuoso, oblígate a contar hasta 10 mentalmente antes de responder. En esos 10 segundos, respira y observa la oleada de ira. No la dejes tomar el control. Elige el silencio. Descubrirás que, en la mayoría de los casos, es la respuesta más elocuente y desarmante. Lección 2. Debes despersonalizar el ataque. La razón por la que una falta de respeto nos duele tanto es porque la hacemos personal. Creemos que el ataque revela una verdad sobre nosotros. Me ha llamado incompetente, quizás realmente lo soy. Se ha reído de mi ropa, seguro que hago el ridículo. El estoico se entrena para ver el ataque no como un reflejo de su propio valor, sino como un reflejo del carácter y el estado interior del atacante. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana: hoy me encontraré con gente entrometida, ingrata, arrogante, deshonesta, celosa y malhumorada. Son así porque no pueden distinguir el bien del mal. Esta no es una actitud de superioridad. Es una actitud de compasión diagnóstica. Cuando alguien te irrespeta, no está hablando de ti. Está hablando de sí mismo. Está proyectando su propia infelicidad, su propia inseguridad, su propia ignorancia. Una persona genuinamente feliz, segura y sabia no siente la necesidad de menospreciar a los demás. La falta de respeto es casi siempre un grito de ayuda de un alma envenenada. Para practicar la despersonalización, usa la técnica del traductor mental. Cuando alguien te diga tu idea es estúpida, tu traductor mental lo convierte en: me siento amenazado por tu idea, o no tengo la capacidad de entenderla, y mi inseguridad me lleva a atacarte. Cuando alguien te insulte en el tráfico, tu traductor mental lo convierte en: estoy teniendo un día terrible, me siento impotente y estoy descargando mi frustración sobre el primer objetivo que encuentro. Al hacer esto, la ofensa pierde su aguijón. Ya no es una flecha dirigida a tu corazón, es una simple revelación de la patología del otro. Y es muy difícil enfadarse con un enfermo. En su lugar, puedes sentir una pizca de lástima o simplemente indiferencia. Lección 3. Debes usar el humor y el acuerdo inesperado. Esta es una técnica de judo verbal.
El judo no consiste en oponer fuerza contra fuerza, sino en usar la fuerza del oponente en su contra. Cuando alguien te lanza un ataque verbal, espera resistencia, espera una defensa. Cuando le das lo contrario, lo desequilibras por completo. Imagina que alguien te dice, con sarcasmo, vaya, qué corbata tan llamativa. La respuesta esperada es defensiva, ¿qué le pasa a mi corbata? La respuesta de judo verbal sería sonreír y decir, con total tranquilidad, gracias. Me alegro de que la hayas notado. Me la puse hoy para alegrar un poco el día a la gente. O incluso exagerar, lo sé, ¿verdad? A veces me preocupa que pueda causar accidentes de tráfico. ¿Qué sucede aquí? Has absorbido la energía de su ataque y la has neutralizado con humor y confianza. Le has robado el poder a su sarcasmo. Se queda sin nada a lo que oponerse, y a menudo, el resultado es que parece un matón que ha fallado su golpe. El acuerdo inesperado funciona de manera similar. Alguien te dice, siempre llegas tarde. En lugar de discutir, no es verdad. La semana pasada llegué puntual, podrías decir, con una calma desarmante, tienes razón. Es algo en lo que necesito mejorar. Gracias por señalarlo. Esta respuesta es tan inesperada que cortocircuita el cerebro del atacante. Esperaba una pelea, y en su lugar, le has dado las gracias. Lo deja sin guión. Esto no funciona en todas las situaciones, pero en casos de críticas menores o sarcasmos, es una herramienta increíblemente eficaz para desarmar al oponente y demostrar que eres inmune a sus pequeñas provocaciones. Si esta idea de usar el silencio, la despersonalización y el judo verbal como un escudo ya te parece poderosa, prepárate. Porque solo hemos cubierto las tácticas de defensa pasiva. Ahora vamos a pasar a las estrategias activas, a las formas en que puedes responder verbalmente para reafirmar tus límites y proteger tu dignidad sin perder la calma. Las siguientes lecciones son el manual de la contraofensiva serena. Y te garantizo que dominar esto te hará sentir un nuevo nivel de poder y control en cualquier interacción social. Lección 4. Debes convertirte en un maestro de la pregunta socrática. Cuando alguien te ataca, a menudo lo hace con generalizaciones vagas y afirmaciones cargadas de emoción. Nunca me escuchas. Este proyecto es un desastre. Eres un egoísta. La reacción instintiva es negar la acusación. El estratega estoico, en cambio, utiliza la herramienta más poderosa de la filosofía, la pregunta. Pero no cualquier pregunta. Preguntas tranquilas, precisas y que obligan al otro a examinar su propia afirmación. Volvamos al ejemplo del colega, tu idea es estúpida. En lugar de defenderte, podrías hacer una pausa, mirarlo con genuina curiosidad y preguntar con calma, ¿podrías ser más específico? ¿Qué parte de la idea consideras que no es sólida? ¿O qué alternativa propones que consideres más inteligente? Con "nunca me escuchas", la pregunta podría ser, ¿puedes darme un ejemplo concreto de una vez reciente en la que sentiste que no te escuché? Me gustaría entenderlo mejor. Con esta técnica, logras varias cosas. Primero, mantienes la calma y el control, posicionándote como la persona racional en la conversación. Segundo, trasladas la carga de la prueba al atacante. Lo obligas a pasar de una emoción vaga a una argumentación lógica, algo para lo que a menudo no está preparado. Tercero, a menudo, al intentar explicar su ataque, la persona se da cuenta de lo irracional o injusto que es y se retracta o suaviza su postura. Estás usando la lógica como un bisturí para diseccionar su agresión emocional. Y lo haces no desde una posición de ataque, sino desde una aparente búsqueda de claridad. Es una técnica brillante para desarmar a un oponente sin crear una confrontación directa. Lección 5. Debes establecer tus límites con una claridad tranquila y firme. Hay momentos en que el silencio o el humor no son suficientes.
Hay faltas de respeto que cruzan una línea y que requieren una respuesta directa. Pero directo no significa agresivo. El estoico establece sus límites no como un perro que ladra, sino como un muro de piedra. La declaración es tranquila, firme e innegociable. La fórmula para establecer un límite estoico es simple: cuando tú haces X, el comportamiento irrespetuoso, yo siento Y, cómo te afecta, y lo que necesito es que a partir de ahora hagas Z, el cambio de comportamiento que solicitas. O, si no puedes confiar en que cambien, cuando tú haces X, yo haré Z, la consecuencia que tú impondrás. Por ejemplo, a un familiar que constantemente hace chistes sobre tu peso, entiendo que quizás no lo hagas con mala intención, pero cuando haces comentarios sobre mi cuerpo, me siento incómodo. Te pido que dejes de hacerlo. Si la persona insiste, como te he dicho, esos comentarios me hacen sentir mal. Si continúas, tendré que terminar la conversación e irme. Fíjate en el lenguaje. Usas yo, no tú. No dices eres un grosero, dices yo me siento incómodo. No lo estás atacando, estás describiendo tu propia experiencia y estableciendo tu necesidad. Y la consecuencia no es una amenaza, es una declaración de lo que tú harás para proteger tu propia paz. Es el máximo ejercicio de la dicotomía del control. No puedes controlar si ellos dejarán de hacerlo, pero sí puedes controlar si tú te quedarás a escucharlo. Esta forma de establecer límites es increíblemente poderosa porque es difícil de discutir. No es una opinión, es una declaración de tu realidad interior y de tus acciones futuras. Requiere coraje, pero es esencial para que los demás entiendan dónde están tus murallas. Lección 6. Debes elegir tus batallas. No todas las faltas de respeto merecen tu energía. Un emperador no se baja de su caballo para discutir con cada perro que le ladra en el camino. Perdería su tiempo y su dignidad. De la misma manera, un estoico sabe que su energía mental y emocional es su recurso más preciado. No la malgasta en cada pequeña ofensa o provocación. Para forjar una calma inquebrantable, debes desarrollar un sentido de la proporción. Debes preguntarte, ¿es esta persona importante en mi vida? ¿Es esta situación relevante para mi propósito? Responder a esto me acercará a la persona que quiero ser. La mayoría de las veces, la respuesta será no. El comentario de un extraño en internet, el conductor que te cierra el paso, el sarcasmo de un conocido con el que apenas tratas, estas son distracciones. Son los perros que ladran al emperador. La respuesta más sabia es, a menudo, la indiferencia total. No una indiferencia fingida, sino una indiferencia genuina que nace de la comprensión de que ese evento es irrelevante para tu vida. Marco Aurelio lo expresaba así: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Tu fuerza reside en tu capacidad de elegir dónde enfocas tu atención. Si eliges enfocarla en cada pequeña falta de respeto, vivirás una vida de irritación constante. Si eliges enfocarla en tu propósito, en tu crecimiento, en tus relaciones significativas, las pequeñas ofensas se vuelven invisibles, como el polvo en el viento. Ahorra tu energía y tu tiempo para las batallas que realmente importan. Lección 7. Debes practicar la empatía estratégica. Esto puede sonar extraño. ¿Empatía por alguien que me irrespeta? Sí, pero no una empatía que justifique su comportamiento. Una empatía estratégica que te dé poder. Como dijimos antes, la gente irrespetuosa suele ser gente infeliz. Tratar de entender por qué una persona actúa como actúa no es para perdonarla o excusarla, sino para entender su estrategia y sus debilidades. ¿Ese colega que te ataca constantemente? Quizás se siente profundamente inseguro de su propio trabajo y te ve como una amenaza. Su agresión no es un signo de fuerza, sino de miedo. ¿Ese familiar que siempre te critica?
Quizás vive lleno de arrepentimientos y proyecta sus propias frustraciones sobre ti. Su crítica no es sobre ti, es sobre su propia vida insatisfecha. Cuando haces este ejercicio de ponerse en sus zapatos, no para sentir lástima, sino para analizar, suceden dos cosas. Primero, su ataque pierde toda su carga emocional. Ya no es el rugido de un león, sino el chillido de un ratón asustado. Segundo, te da una ventaja estratégica. Si sabes que tu colega actúa por inseguridad, puedes calmar su miedo elogiando alguna pequeña contribución suya antes de presentar tu idea, neutralizando su necesidad de atacar. Si sabes que tu familiar actúa por frustración, puedes desviar la conversación hacia temas que le hagan sentir bien consigo mismo, en lugar de entrar en su juego de críticas. La empatía estratégica no es debilidad. Es inteligencia emocional de alto nivel. Es entender el tablero de ajedrez psicológico para poder hacer los movimientos más sabios. Estamos a mitad de camino en nuestro entrenamiento. Hemos construido nuestro escudo, hemos aprendido a desviar los ataques y hemos desarrollado contraofensivas verbales serenas y poderosas. Has absorbido la teoría y las primeras herramientas. Pero ahora, nos adentramos en el territorio más avanzado. ¿Cómo se internaliza esto hasta que se vuelva automático? ¿Cómo manejamos la ira cuando estalla? ¿Y cómo construimos una identidad tan sólida que sea verdaderamente inmune a la falta de respeto? La segunda mitad de esta reflexión es donde pasamos de ser estudiantes de artes marciales a convertirnos en maestros. Quédate conmigo. Lección 8. Debes realizar una autopsia de la ira. A pesar de todo nuestro entrenamiento, habrá momentos en que la ira nos abrume. Somos humanos. La clave no es nunca sentir ira, sino no ser controlado por ella, y más importante, aprender de cada episodio. Después de haber perdido la calma en una situación, una vez que te hayas enfriado, no te limites a sentirte culpable. Realiza una autopsia de la ira. Coge tu diario y sé brutalmente honesto. 1. Describe el detonante, qué palabras o acciones exactas encendieron la mecha. 2. Identifica el juicio subyacente, qué creencia profunda fue atacada. ¿Fue tu sentido de la competencia? ¿Tu necesidad de ser querido? ¿Tu sentido de la justicia? Sé específico. Por ejemplo, mi juicio fue, él no tiene derecho a hablarme así, está cuestionando mi autoridad delante de todos, y eso es intolerable. 3. Analiza la reacción, ¿qué hiciste? ¿Gritaste? ¿Insultaste? ¿Te cerraste en banda? ¿Cómo afectó eso a la situación? ¿La mejoró o la empeoró? 4. Diseña una estrategia futura. Si te enfrentaras a la misma situación mañana, ¿cuál sería la respuesta estoica ideal que ahora, con la mente fría, sabes que deberías haber tenido? Escríbela con detalle. Este proceso es increíblemente poderoso. Transforma un momento de debilidad en una lección de fortaleza. Cada vez que realizas una autopsia de tu ira, te vuelves más consciente de tus propios detonantes y de tus patrones de reacción. Y la próxima vez que te enfrentes a una situación similar, tendrás una mayor probabilidad de recordar tu estrategia diseñada y de responder con sabiduría en lugar de con rabia. Lección 9. Debes construir tu autoestima sobre la roca de la virtud, no sobre la arena de la reputación. La razón fundamental por la que la falta de respeto nos afecta es porque amenaza nuestra reputación y hemos aprendido a basar nuestra autoestima en esa reputación. La reputación es cómo nos ven los demás. El carácter es quienes somos realmente. La reputación está fuera de nuestro control, puede ser destruida por un rumor, una mentira, una mala interpretación. El carácter está 100% bajo nuestro control. Para volverte inmune a la falta de respeto, debes hacer un cambio consciente y deliberado, dejar de preocuparte por tu reputación y obsesionarte con tu carácter. El político romano Catón el Joven, un ídolo para los estoicos, era famoso por su integridad incorruptible.
A menudo se presentaba a las elecciones sabiendo que iba a perder, porque se negaba a hacer promesas populistas o a comprar votos. Sus oponentes se reían de él. Pero a Catón no le importaba, porque su objetivo no era ganar la elección, reputación, sino ser un hombre honorable, carácter. Su autoestima no dependía del resultado. Si alguien te llama ladrón y tú sabes que eres una persona honesta, ¿por qué debería afectarte? Es como si alguien te llamara jirafa. Es tan evidentemente falso que no merece ni una respuesta emocional. El problema es que a menudo, en el fondo, tememos que la crítica tenga algo de verdad. La solución no es negar la crítica, sino trabajar incansablemente en tu carácter. Sé tan honesto, tan justo, tan valiente, tan disciplinado, que cuando alguien te acuse de lo contrario, la acusación se vuelva ridícula no solo para ti, sino para todos los que te conocen. Tu carácter se convierte en tu escudo más fuerte. Lección 10. Debes reducir tu ego. Un objetivo grande es difícil de acertar. Imagina dos objetivos en un campo de tiro. Uno es un globo inmenso, inflado al máximo. El otro es una pequeña canica de acero. Es mucho más fácil acertarle al globo. Tu ego es ese globo. Cuanto más inflado está, cuanto más importante te crees, cuanto más te preocupas por tu estatus y tu imagen, más fácil es que cualquier pequeña ofensa te pinche y te desinfle. La gente con un ego inmenso es extremadamente frágil. Se ofenden por todo. La humildad estoica es el proceso de desinflar ese globo y reemplazarlo por la canica de acero de tu carácter. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar en ti mismo menos a menudo. Es entender tu verdadera escala en el universo. Como Marco Aurelio se recordaba, eres solo un pequeño actor en un inmenso escenario cósmico. Tus pequeñas ofensas, tus pequeños dramas, son insignificantes en el gran esquema de las cosas. Esta perspectiva es increíblemente liberadora. Cuando tu ego es pequeño, la mayoría de las faltas de respeto simplemente pasan por encima de ti sin tocarte. No te las tomas como algo personal porque has dejado de tomarte a ti mismo tan en serio. Una forma de practicar esto es buscar activamente tareas que te recuerden tu humildad. Haz un trabajo voluntario donde limpies o hagas tareas que otros consideran menores. O simplemente, pasa tiempo en la naturaleza. Siéntate junto al océano o mira las estrellas. La inmensidad del cosmos es el mejor antídoto para un ego inflado. Lección 11. Debes tener un propósito tan grande que las pequeñas ofensas se vuelvan irrelevantes. Un hombre que está en una misión para construir una catedral no se detiene a discutir con los niños que le tiran piedras. Está demasiado ocupado, demasiado concentrado, demasiado absorto en su gran obra. La falta de un propósito claro en la vida te hace vulnerable a las pequeñas batallas y a los dramas interpersonales, porque no tienes nada más grande en lo que enfocar tu energía. Si tu principal objetivo en la vida es ser respetado, entonces cada falta de respeto será una crisis existencial. Si tu objetivo es construir un negocio, dominar un arte, criar una familia virtuosa o explorar el conocimiento, entonces una falta de respeto se convierte en lo que es, una simple distracción, un molesto mosquito. Pregúntate, ¿cuál es mi catedral? ¿Qué estoy construyendo que sea más grande que mi propio ego y mi propia comodidad? Dedica tu energía a ese propósito. Cuando estás apasionadamente comprometido con tu misión, desarrollas una especie de visión de túnel. Las pequeñas ofensas y las provocaciones simplemente dejan de registrarse en tu radar. No es que las ignores activamente, es que genuinamente no tienes espacio mental para ellas. Tu propósito se convierte en un filtro que solo deja pasar lo que es esencial para tu misión. Has hecho un trabajo increíble al llegar hasta este punto. Has aprendido a forjar tu escudo, a dominar tus respuestas y a construir una identidad a prueba de balas. Estás en las etapas finales de este entrenamiento. Estás a punto de consolidar todo lo aprendido.
En los últimos minutos, abordaremos las lecciones que te convertirán no solo en alguien que se defiende bien, sino en alguien a quien es casi imposible faltarle al respeto en primer lugar. Uniremos todas las piezas para crear un plan de acción y te revelaré esa técnica final, el movimiento del espejo. No te vayas ahora, el final es lo más importante. Y por cierto, si este contenido te está aportando un valor real y tangible, considera suscribirte ahora, si aún no lo has hecho, para que continuemos creciendo juntos en esta senda de la virtud y la fortaleza de carácter. Lección 12. Debes dominar tu lenguaje corporal. La calma es poder. Antes de que digas una sola palabra, tu cuerpo ya ha comunicado tu estado interior. Si alguien te irrespeta y tú te encoges, desvías la mirada, o te pones nervioso, has perdido la batalla antes de que empiece. Has comunicado debilidad y has invitado a más agresión. Para desarmar a quien te irrespeta, debes proyectar una calma y una confianza que sean físicas, viscerales. Entrena tu postura. Mantén la espalda recta, los hombros hacia atrás. Ocupa tu espacio sin arrogancia, pero con aplomo. Mantén el contacto visual. No un contacto visual agresivo y desafiante, sino uno tranquilo, estable y curioso. Como si estuvieras observando un espécimen interesante. Controla tu respiración. Respira lenta y profundamente desde el diafragma. Esto calmará tu sistema nervioso y evitará que tu voz tiemble. Relaja tus manos y tu mandíbula. La tensión se acumula en estas áreas. Haz un esfuerzo consciente por relajarlas. Al dominar tu lenguaje corporal, creas un campo de fuerza de serenidad a tu alrededor. La gente, de forma subconsciente, percibe esta calma como una señal de poder y control. Un atacante se siente descolocado ante una calma tan sólida. Es como intentar golpear el agua, no ofrece resistencia, pero es imposible de dañar. Lección 13. Debes elegir proactivamente la compasión. Esta es una de las lecciones más avanzadas y difíciles, pero también una de las más liberadoras. Cuando has alcanzado un alto nivel de fortaleza estoica, puedes darte el lujo de elegir la compasión como respuesta a la falta de respeto. No una compasión condescendiente, sino una compasión genuina que nace de la sabiduría. Entiendes, como hemos dicho, que la persona que te ataca es, en el fondo, una persona que sufre. Y desde esa comprensión, puedes elegir responder con una amabilidad inesperada. Esto no significa ser un felpudo. Significa trascender el juego por completo. Imagina que un colega te ha estado saboteando. En lugar de confrontarlo con ira, podrías acercarte a él en un momento de calma y decirle: he notado que últimamente pareces muy estresado. ¿Va todo bien? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Esta respuesta es tan radicalmente diferente de lo que espera que puede provocar un cortocircuito en todo su sistema. Puede que no funcione siempre. Algunos están demasiado sumidos en su propia amargura. Pero a menudo, la amabilidad inesperada es la única arma que puede desarmar un corazón endurecido. Y aunque no lo desarme a él, te libera a ti. Al elegir la compasión, te niegas a permitir que su veneno se convierta en tu veneno. Mantienes tu propio carácter puro y elevado, y esa es la victoria definitiva. Lección 14. Debes practicar el amor fati, amar el hecho de que te pongan a prueba. Hemos hablado de aceptar y usar los obstáculos. El amor fati es el nivel superior. No es solo usar la falta de respeto como una oportunidad. Es amarla. Es estar genuinamente agradecido por ella. ¿Por qué? Porque cada falta de respeto es una sesión de entrenamiento gratuita en el gimnasio de la virtud. Cada insulto es una oportunidad para practicar la paciencia. Cada crítica es una oportunidad para practicar la humildad. Cada ataque es una oportunidad para poner a prueba la solidez de tu ciudadela interior. Sin estas pruebas, ¿cómo sabrías si eres realmente fuerte?
Es fácil estar tranquilo cuando todos te tratan bien. El verdadero carácter se revela en el fuego. El estoico ve a la persona que le irrespeta no como un enemigo, sino como un compañero de entrenamiento involuntario, un sparring que el universo le ha enviado para hacerle más fuerte. Le está haciendo un favor. Cuando puedes mirar a alguien que te está insultando y pensar, sinceramente, gracias por darme esta maravillosa oportunidad para practicar la virtud, has alcanzado un nivel de libertad y poder que muy pocos conocen. Te vuelves invencible, porque todo lo que te lanzan, lo usas para construirte. Y esto nos lleva a la 15ª y última lección. La técnica definitiva de este arte marcial mental. El movimiento que, cuando se ejecuta correctamente, no deja al oponente ni una sola opción. Lección 15. Debes dominar el movimiento del espejo. El espejo es el objeto más honesto del mundo. No juzga, no ataca, no se defiende. Simplemente, refleja. Cuando alguien te lanza una falta de respeto cargada de emoción y agresión, el movimiento del espejo consiste en reflejar su comportamiento de la forma más neutra y objetiva posible, obligándolo a confrontar su propia acción. No es imitarlo de forma burlona. Es describir lo que está sucediendo con una calma glacial. Ejemplo 1. Alguien te está gritando. En lugar de gritarle tú también, esperas a que haga una pausa y dices con voz completamente serena, me doy cuenta de que estás levantando la voz y que tu rostro está enrojecido. ¿Eres consciente de la intensidad con la que estás comunicando? Ejemplo 2. Alguien hace un comentario pasivo-agresivo. Bueno, al menos algunos de nosotros sí trabajamos hasta tarde. En lugar de sentirte culpable o atacado, lo miras y dices con curiosidad genuina, ese comentario ha sonado un poco ambiguo. ¿Qué has querido decir exactamente con eso? Ejemplo 3. Alguien te insulta directamente. Eres un incompetente. En lugar de negarlo, lo reflejas. Así que tu percepción es que soy un incompetente. Dicho con una calma total, esto es increíblemente desarmante. ¿Qué hace esta técnica? Primero, te mantiene en un estado de observación objetiva, impidiendo que te dejes arrastrar por la emoción. Segundo, obliga a la otra persona a escuchar sus propias palabras y a ver su propio comportamiento desde fuera. A menudo, la gente en un estado de ira o agresión no es consciente de cómo se ve o suena. Al ponerles un espejo delante, les das la oportunidad de verse a sí mismos y la imagen suele ser tan fea que se avergüenzan y se retractan. Tercero, te posiciona como una figura de autoridad serena, como un terapeuta o un negociador de rehenes que está por encima de la refriega emocional. Es la demostración definitiva de que su ataque no te ha afectado y de que tú tienes el control total de la situación. Es el movimiento final del maestro estoico. Hemos completado nuestro entrenamiento. Hemos aprendido a construir nuestro escudo, a desviar los golpes, a contraatacar con sabiduría y a forjar un carácter tan sólido que se vuelve un objetivo casi imposible de dañar. Hemos entendido que la clave no es controlar a los demás, sino dominarnos a nosotros mismos. Gracias por dedicarte este tiempo, por invertir esta hora en la noble tarea de convertirte en una fortaleza inexpugnable. Si este entrenamiento intensivo ha resonado contigo, la mejor forma de agradecérmelo es dándole a me gusta, suscribiéndote si aún no lo has hecho, y compartiendo este video con alguien que sepas que está luchando contra la falta de respeto en su vida. Tu apoyo nos permite seguir equipando a más personas con estas herramientas de resiliencia. Y ahora, como acto final de este compromiso, baja a los comentarios y dime una sola de estas 15 lecciones que vas a empezar a practicar con la disciplina de un legionario a partir de mañana. Recuerda siempre, no puedes evitar que te lancen flechas, pero puedes construir una armadura tan fuerte y pulida que, cuando te golpeen, en lugar de penetrar, se desvíen y reflejen la imagen del arquero. Nos vemos en la próxima reflexión. Mantente fuerte. Mantente sereno.